Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive y en esta ocasión voy a hacer el análisis de un aceite que me han pedido muchísimo, que desde que hice la primera parte de este video en la que consiste a aplicar el aceite a un motor, desde el siguiente día me empezaron a escribir y a preguntarme, oye, ¿cuándo van a estar los resultados? ¿Cuándo van a estar los resultados? Y la verdad es que muchas personas utilizan esta marca de aceite. Incluso cuando lo compramos en una refaccionaria, le pregunté, oye, ¿qué tanto vendes, Gela? Y me dijeron, muchísimo. Y le dije, ¿estará en el top 5? Y me dijeron, sí. ¿Estará en el top 3? Y me dijeron, sí. Y les pregunté, oye, ¿cuál es la razón por la cual se vende tanto este aceite? Y me dijeron, simple y sencillamente por el precio. Es un aceite sintético, eso es lo que dice el bote. Utilizamos un 5W30 API SN, que según lo que dice la botella y buscando en su página de internet es para modelos 2020 y anteriores. Entonces, prácticamente por muy poco dinero, y te digo muy poco dinero porque si lo comparas con otras marcas como las que ya he probado, porque seguramente te interesa saber, oye, ¿y cuál es mejor? ¿Gela o...? Y cada quien tiene sus comparativos. Algunos me dicen, ¿es mejor Gela o Castrol? ¿Es mejor Gela o Móvil? ¿Es mejor Gela? Y así se las llevan. Entonces, realmente es muy complicado decirte cuál es mejor porque todo depende del uso que tú le des al vehículo. Sin embargo, las características que va a tener un producto sí van a determinar varios aspectos, como la durabilidad que tiene el aceite, por ejemplo, como la acumulación de depósitos dentro de tu motor. Lo que es un hecho es que cuando tú agregas aceite a un motor, lo utilizas 10,000 kilómetros y tratar de juzgar si salió bueno o no salió bueno es bastante subjetivo, porque realmente no sabes lo que pasó allá adentro. No sabemos, si no hacemos un análisis, cómo le fue el aceite, pero tampoco podemos saber cómo está el motor por dentro, qué tanto se desgastó realmente, hubo algún daño químico, me refiero por acumulación y generación de ácidos, hubo pérdida de metal, eso sí lo puedo ver aquí, pero no tomar las medidas en el motor. Necesitaríamos un análisis bien concienzudo. Entonces, pues realmente no lo puedes saber en 10,000 kilómetros. Cuando tú te enteras si un aceite fue bueno o no, es cuando pasan cientos de miles de kilómetros y ese motor pues termina tronando a los 200,000 kilómetros y no te dura lo que te debería de durar. Por eso es que existe esta sección en mi canal, poniendo a prueba los aceites, yéndonos más allá al uso real. En este caso, este aceite Gela lo utilicé en un Gol. Lo pusimos en un Volkswagen Gol, que por cierto es un Uber, más o menos con 90,000 kilómetros, no recuerdo exactamente el dato en este momento, pero por ahí andaba en los 90 y tantos mil. Así es que es un Uber, uso intensivo, lo usamos durante 9,000 kilómetros. ¿Por qué 9,000 kilómetros? Gela promete en su página de internet que soporta 15,000 kilómetros. En los análisis que yo he estado haciendo, lo suelo llevar a los 8,000, 9,000. Hemos hecho uno a los 5,000 porque se tardaron mucho en acumular el kilometraje y entonces mi media es 8,000, 9,000 kilómetros. Así es que lo puse a prueba 9,000 kilómetros, tomamos una muestra y en esa muestra lo que analizamos son tres cosas diferentes. La primera de ellas que voy a revisar es la contaminación del aceite. El aceite de motor se contamina porque le entra tierra, porque se genera humedad y se puede contaminar por combustible, por muchas cosas. Entonces vamos a ver qué tanto se contamina. Eso no depende tanto de la calidad del aceite, sino más bien del estado mecánico que tiene ese motor. La segunda cosa que voy a revisar es el desgaste del motor. ¿Qué tanto se desgastó? En la primera prueba que se le hace al aceite, pues vemos si ya trae algunas partículas metálicas. Que esto te puede sonar muy raro. ¿Cómo es posible que si es nuevo, trae partículas metálicas? Pasa. ¿Por qué? No tengo idea, no soy fabricante de aceite. Pero lo medimos posteriormente, en este caso después de los 9,000 kilómetros, para verificar cuántas partículas más se acumularon, es decir, qué tanto se desgastó tu motor. Es una medida, no nos dice mucho porque recuerda que hay un filtro de aceite, entonces algunas partículas pueden estar en el filtro de aceite y no lo sabemos. Atrapamos algunas, quizá las más pequeñitas, las que deja pasar el filtro de aceite, y nos damos cuenta de qué tanto protegió ese aceite. La número 3 es la química del aceite, es decir, ¿cómo le fue? ¿Qué tanto aguantó? Aquí la separamos en tres grandes áreas. La primera es aditivos. ¿Qué tanto aguantaron los aditivos? Primero, ¿cuántos traía? En la experiencia que voy acumulando y que seguramente tú también vas acumulando si ya viste todos mis videos relacionados al aceite, te das cuenta que
realmente qué tantos aditivos no determina tanto la calidad del aceite porque nunca te los acabas. Quizá si bajaran demasiado determinarían que ya es momento de cambiar el aceite, pero en la experiencia que ya juntos acumulamos, eso no sucede. Una segunda parte que revisamos es la viscosidad. El aceite, con el paso del tiempo, puede que se incremente la viscosidad, es lo más normal, o que disminuya, dependiendo si se está contaminando. Obviamente se debe mantener en el rango del tipo de aceite que tú compraste. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú compraste un 5W30, pues esperas que toda la vida del motor sea un 5W30 y no que se convierta en un 5W40 o en un 5W20, porque definitivamente tu motor probablemente no está diseñado para funcionar de esa manera y eso va a acelerar el desgaste. Por eso es importante conocerlo. Y el tercer punto dentro de la química del aceite que analizamos es el número base total, es decir, el TBN, una característica que tiene el aceite que se refiere a qué tan bien combate los ácidos este aceite. Los ácidos se generan por la presencia de azufre, principalmente en el combustible. Si donde tú estás el combustible tiene una alta carga de azufre, eso va a generar mucho ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico va a dañar el aceite, por eso tiene el TBN para soportarlo, pero también va a dañar las partes metálicas del motor, algo que no podemos ver en un análisis del aceite. Tendremos que desarmar el motor para ver si no ya se generó ahí daños por el ácido. Entonces, este número TBN, vamos a ver qué tan alto está, que no baje demasiado. Y algunas personas me han dicho, oye, es que mientras más TBN tenga, es mucho mejor. Te podría decir que sí, porque va a aguantar más el aceite, pero también un TBN, que entendamos TBN como una parte de aditivos, que sea muy alta, puede generar depósitos en las válvulas. Entonces, tanto TBN tampoco es bueno. Muy poquito, tampoco es bueno. Entonces, necesitas tener ahí un equilibrio. Obviamente aquí lo ideal es que el aceite te dure pues lo que estás esperando que te dure. Si son 10,000 kilómetros, que los aguante perfectamente. Si son 15,000, que los aguante 15,000. Como te comentaba, este aceite que vamos a probar dice aguantar 15,000 kilómetros. Vamos a revisar el análisis y juzgamos al final. Si tú ya eres experto en todo lo que es la química del aceite, sabes que te puedes brincar los capítulos. Yo te dejo aquí todos los capítulos del video para que te puedas brincar al que realmente te interesa. Si es el primero de los videos que ves, te invito a que lo revises completo, ya que conocerás las funciones del aceite, pero también el análisis químico, qué hace cada componente, porque vamos a revisar a nivel químico, es decir, como si estuvieras de vuelta en la escuela, analizando el calcio, analizando zinc, analizando fósforo, porque cada uno de estos componentes químicos es lo que determina qué tan detergente es, qué tan dispersante, qué tan lubricante incluso se vuelve el aceite de motor. Entonces, si ya lo dominas, bríncate. Si no, te invito a que revises todo el video. Así es que vamos a darle. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas. Es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos son enfriados utilizando aceite de motor. Así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante. Es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a haber diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última
no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible, se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra, que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor. Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces, tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor, el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo, el combustible pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra, y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de, pues, cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O presenta ya muchas partículas metálicas que están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite,
me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios. Entonces vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente dos pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos. Es esta prueba. Lo que se hace con este, digámosle, dispositivo. Mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite. Se suelta la esfera en su interior. Se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo. Y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta. Entonces la esfera empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son dos de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Bien, vámonos con el análisis. Ahora sí, los resultados que me da este aceite. Antes de comenzar, quiero recordarte las características que tiene Gela Sintético. Es un aceite 5W30 aprobado por General Motors Dexos 1. Puedo ver también que es un API SN, es decir, vehículos 2020 y anteriores. Y en la parte trasera puedo identificar que me dice ahorro de combustible, protege recursos, mantiene siempre limpio el motor, ecológico, excepcional resistencia, bajo coeficiente de fricción, alta protección contra depósitos. Y como te comenté en la página,
soporta hasta 15,000 kilómetros antes de realizar el cambio. Así es que estas son las características que tiene. Vamos a ver qué encontramos de acuerdo al laboratorio. La primera parte que vamos a analizar es el desgaste. Puedes ver cómo el aluminio cuando era nuevo tenía una parte por millón, cuando es usado 3 partes por millón, prácticamente despreciable. Cadmio 0, cromo 0, en el caso del cobre una parte por millón en el usado, en el caso del hierro subió 4 partes por millón, pero el resto de los niveles a excepción del níquel prácticamente están en ceros, así es que podemos ver que la protección que brindó contra el desgaste Gela es buena. Analizando ahora la contaminación, podemos ver que en el caso del boro partió de 27 partes por millón, bajó a 12. El boro, recuerda, es un dispersante o detergente, sin embargo por la cantidad que tiene, pues es prácticamente nula. En el caso del silicio pasó de 4 partes por millón a 19. Este sí es un valor interesante, ya que el silicio se encuentra en la tierra. Si el filtro de aceite está muy sucio o hay una fuga de aire al interior del motor que no pasa por el filtro de aceite, está entrando tierra al motor. Y esto, si es delicado, le recomendaría al propietario de este vehículo verificar tanto su filtro de aire como toda la tubería del sistema. Respecto al sodio, podemos ver que de 0 pasó a 1, prácticamente despreciable, así como también el agua se mantiene en ceros. Así es que no hay contaminación por agua, por lo tanto, la contaminación no es el factor que determina si ya es necesario reemplazar este aceite. Analicemos ahora la química del aceite, es decir, los aditivos. El bario está en ceros en ambos casos. En el caso del calcio, que es el detergente por excelencia, de 1691 bajó a 1545. El magnesio de 10 subió a 48. Esto me habla quizá de algún desgaste de alguna pieza de magnesio. No estamos seguros, aunque como se suele analizar como un mejorador de la lubricidad, por eso aparece aquí el magnesio. En el caso del molibdeno, de 12 a 16, también subió. El fósforo, recuerda que el fósforo mezclado con el zinc dan como resultado el ZDDP, que es un mejorador antifriccionante. Esto podemos ver que de 523 bajó a 482 y en el caso del zinc de 608 a 595. Es decir, los aditivos no presentan un gran desgaste. Veamos ahora la viscosidad, que de 12.3 bajó a 12, nada muy sensible. Y por último, el TBN, el número base total, que en este caso puedes ver que empieza en 4.82. De acuerdo a todos los análisis que he realizado, este es el TBN más bajo con el que me he encontrado. Es decir, una reserva alcalina muy bajita que pues determina que quizá no va a durar tantos kilómetros el aceite, porque como puedes ver, después de 9,000 kilómetros ya bajó a 0.95. Este es un valor crítico que no te diría va a determinar el cambio del aceite. Determinó ya el cambio del aceite. Prácticamente nos pasamos. Pero analicemos este dato en las conclusiones. Finalmente, después de todo este análisis, ¿podemos decir que Gela sintético es bueno? Recordarás que cuando hicimos ese análisis para identificar las partículas metálicas que se encuentran dentro del aceite, el valor más alto que obtuvimos fue del hierro. Si bien ya venía con una parte por millón, subió a 5. Sin embargo, como puedes ver, esto equivale al 0.0005%, lo cual está muy pero muy lejos del 3%, ya que ese valor es el que determinaría cuando ya se tiene que reemplazar. Así es que después de 9,000 kilómetros de haber utilizado este aceite, ¿podemos decir que es bueno protegiendo el motor? Sí, sí es bueno. Punto número 2, análisis de la contaminación. Recordarás que aquí buscábamos tierra, buscábamos agua y algo más que pudiera existir. El valor más alto que obtuvimos fue del silicio, que en este caso fueron 19 partes por millón. Ya es una cantidad considerable, aunque el límite todavía está muy lejos. Recuerda que esto no depende de la calidad que tenga el aceite, es más bien las características físico-mecánicas que tenga el motor. Filtros de aire muy sucios o de muy mala calidad, entrada de aire por zonas donde no se está filtrando, como podría ser alguna tubería, múltiple o pleno de admisión. Eso es lo que está causando este problema. Así es que le recomiendo al propietario de este Autogol que revise el sistema de admisión de aire. Sin embargo, la contaminación tampoco va a determinar que ya es necesario cambiar el aceite. El siguiente punto que vamos a analizar, que es el último, es la química del lubricante. Aquí lo dividimos en 3 grandes áreas. Si bien recuerdas, la primera de ellas es
aditivos. De los aditivos analizamos detergentes, dispersantes, mejoradores de lubricidad y en todos los casos no hubo una caída drástica. Así es que los aditivos en 9000 kilómetros han funcionado muy bien. Tampoco van a determinar que es necesario cambiar este lubricante. Hablemos ahora del segundo componente relacionado a la química del aceite, que es la viscosidad. Este aceite es un 5W30, como puedes ver, de acuerdo a lo que estipula SAE, que es quien determina la viscosidad que va a tener un aceite, podemos ver que debe estar entre 9.3 y 12.5. En el análisis inicial, con el aceite nuevo, tiene 12.3, es decir, está muy cerca de un 12.6. 12.6 ya estaríamos hablando de un aceite viscosidad 40. Esa parte es donde empezamos a ver las diferencias que existen entre las marcas. Uno puede decir, oye, pero ¿cumple con los estándares? Sí, sí cumple, pero ¿en qué rango? Un aceite que esté entre 9.3 y 12.5 cumple con el estándar de ser un aceite del 30, pero ¿tú qué prefieres? ¿Que esté a la mitad? ¿Que esté muy grueso como para hacer un 40 o que esté muy delgado como para hacer un 20? Eso te lo dejo a tu determinación, pero en este caso vemos que está muy cerca de ser un 40. Una vez usado, bajó su viscosidad a 12, lo cual, pues bueno, se aleja no más allá del 20% que se estipula como el máximo que determinaría que ya se tiene que cambiar. Así es que la viscosidad, como puedes ver, tampoco es el factor que determina que ya se tiene que cambiar este aceite. Tercer componente relacionado al análisis químico del lubricante es el TBN. Recuerda que el TBN es la capacidad que tiene el aceite de soportar la formación de los ácidos. Y en este caso, después de que veamos este análisis, te vas a dar cuenta que es el responsable del momento del cambio de aceite para este aceite Gela. Veamos, cuando era nuevo tenía un 4.82. ¿Recuerdas que te comenté? Es un valor muy bajo contra lo que hemos visto en el mercado. Ahora, usado, llegó al 0.95. ¿Esto qué quiere decir? Recordarás que, de acuerdo al estándar, se permite que disminuya hasta un 60% que se caiga. Es decir, empezar en 4.82, que vaya bajando, 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 y cuando ya queda nada más un 40%, digámoslo así, de vida, cámbialo. En este caso, este 0.95 equivale al 20%. Es decir, ya nos pasamos del cambio de aceite. Primer punto, 9000 kilómetros parecen ser demasiados para este aceite Gela. Si hiciéramos un análisis del siguiente tipo, veámoslo como una gráfica. Una gráfica donde en este punto yo ya recorrí 9000 kilómetros. ¿De acuerdo? En esos 9000 kilómetros ya solamente me queda, o viéndolo desde otro punto de vista, ya me gasté el 80% del TBN. ¿Esto qué quiere decir? Ya me gasté un exceso, recuerda, solo me puedo gastar el 60, ya me gasté el 80. Si dijéramos, bueno, ya me pasé a la mitad del tiempo, es decir, 4500 kilómetros, yo me habría gastado el 40%. Todavía me quedaría vida. Si vemos la mitad, entre el 40 y el 80, justo aquí, estaríamos hablando ya del 60%. 60% del TBN equivale a la mitad que hay aquí también del kilometraje, es decir, 6.750 kilómetros. Este valor de 6.750 kilómetros es lo que identificamos en este análisis de aceite como la durabilidad máxima de este aceite Gela sintético. Yo sé que aquí empezarán algunas dudas. Este es el análisis que yo hice, esto es lo que a mí me dio y pues bueno, 6.750 kilómetros contra los 15.000, o probablemente tú lo usas y lo cambias cada 10.000 kilómetros, pues déjame decirte que ya en 10.000 kilómetros ya es demasiado. Si 9.000 ya fue mucho, 10.000 pues ya ni te cuento. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? No te vas a dar cuenta de inmediato del daño que se esté generando. Lo que está sucediendo aquí es que el aceite ya no es capaz de soportar la formación de los ácidos, ¿recuerdas? Entonces, se siguen formando ácido sulfúrico que es muy corrosivo, que va a empezar a corroer por dentro las partes metálicas del motor, como podrían ser pistones, las partes más sensibles que suelen ser de aluminio, por ejemplo, y eso no nos damos cuenta hasta que no desarmemos el motor. Entonces, puedo ver todos los demás parámetros haciendo el análisis completo que el desgaste está protegiendo contra el desgaste, ahí no tenemos mayor problema, contaminación tampoco, en viscosidad, bueno, ya hicimos ahí una pequeña observación en cuanto a los aditivos, buenos aditivos también, sin embargo, no está soportando el kilometraje que nos están comentando en la etiqueta.
Así es que la conclusión, como puedes ver, es bueno, sí, pero su duración no es tan extendida. Te va a durar 6,000, 7,000 kilómetros bajo condiciones de uso en Ciudad de México, por ejemplo, y ya no te va a dar más allá. Así es que haciendo un análisis costo-beneficio, pues puedes ver que te podrá ser barato, sin embargo vas a tener que estar haciendo 2 o hasta 3 cambios si estuvieras utilizando un aceite sintético de una calidad superior. Espero que con este análisis no haya dañado los sentimientos de nadie, y si así fuera, pues bueno, los invito a hacer también más análisis. No será el primero que realice. Estoy haciendo análisis constantemente. Vemos que también existe un aceite gela mineral. Llegará el momento para probarlo. Y si tú tienes alguna recomendación para probar alguna marca en particular, no dudes dejármela en los comentarios. Me lo puedes dejar aquí en YouTube. Leo todos los comentarios. En ocasiones no me da tiempo de contestarlos en su totalidad, pero sin lugar a duda los estoy leyendo. Así es que puedes dejármelo aquí, puedes dejármelo en Instagram. En Instagram me es más fácil contestarlos porque te puedo dar una nota de voz y no tengo que estar escribiendo al detalle, y eso a mí me facilita. Así es que ya sabes, si te gustó el video, regálame un like. Además, no olvides suscribirte al canal para que te avise constantemente de toda la información, todos los videos que estoy subiendo. Recuerda que no solamente son análisis de aceite, también son procedimientos de servicio para que tú aprendas a darle mantenimiento a tu auto, lo puedas hacer tú mismo, no te estafen, no te roben, y pues bueno, sepas exactamente qué pedir cuando vas a un taller si es que fuera estrictamente necesario. Por el momento es todo, yo me quedo aquí. Hasta la próxima.